Bienvenidos a Ágora Surcolombiana. En el programa de hoy contamos con la presencia de Gabriel González, director, productor, guionista de cine y televisión, invitado a la versión 10 de Sin Excusa, 2015, los 10 años de Sin Excusa. Gabriel, bienvenidos a Neiva y bienvenidos a este programa de Ágora Surcolombiana. Y quisiera empezar con cuál es el motivo de la participación en Sin Excusa, con qué temática está participando. Pues yo vengo Sin Excusa con una película de corte social, una película que tiene que ver mucho con un entorno muy complicado de Bogotá, que es Ciudad Bolívar, con una especie de mirada a la vida en estos barrios, a la educación en estos barrios, y que creo que en el festival está dando la oportunidad de reflexionar sobre un poco el entorno del país y también el momento actual de nuestra historia. Y vengo a eso, a ver qué impresiones hay sobre la película, a ver qué genera la película en el público acá en Neiva, además porque es la primera vez que mostramos la película en esta ciudad. Creo que es una oportunidad muy importante para nosotros, para tener nuevos puntos de vista, para tener nuevas perspectivas sobre la historia, para saber un poco más cómo se recibe este tipo de cine en lugares que no son necesariamente relacionados con su origen, y es una oportunidad muy enriquecedora para mí. La película es Estrella del Sur, realizada en Ciudad Bolívar. La temática de Sin Excusa este año son las infracciones a los derechos humanos y qué infracción se toca o se aborda ahí en la película Estrella del Sur. El tema de las limpiezas sociales atraviesa la historia, es algo que se pone en contra de los personajes, es algo que les quita la esperanza vital, es algo que es como la piedra en el zapato de estos muchachos, de estos estudiantes que tienen este sueño que tiene todo estudiante colombiano de ir a conocer el mar. Esa limpieza social está ahí puesta. Hace mella en su entorno social, hace mella en su entorno educativo, y es como la manera en la que se manifiesta el entorno en las vidas de estos muchachos que han estado como aislados de alguna forma de su realidad por una construcción cultural que sucede en estos barrios, pero que se ven abocados a sufrir esto en carne propia, y ese es el tema que se desarrolla durante toda la película, cómo la madurez para ellos significa aceptar estas realidades sociales, cómo la madurez para ellos significa sobreponerse a esas cosas, y eso significa también movimiento, significa evolución para ellos, y ese es el problema que se toca. Desde que hemos conocido las historias de Ciudad Bolívar, siempre se ha tocado este tema de la limpieza social. ¿De cuánto hace que se hizo la película y esa situación todavía se vive a gran escala, se ha disminuido? Es un fenómeno que viene por oleadas. Esta película yo la escribí hace 8 años, y cuando estaba haciéndola y cuando estaba investigando para tener un poco más de referencia sobre el fenómeno y sobre la vida en estos barrios, me di cuenta que era una cosa que venía sucediendo desde hace mucho. Gran parte de la película, del centro del conflicto de la película, está basado en la oleada que hubo en julio del 92 en el barrio Juan Pablo II de Bogotá, que queda en Ciudad Bolívar. Y para mí fue muy impactante ver cómo algo que llevaba en ese momento 24 años, si no hago mal la cuenta en este momento, seguía muy vigente, seguía muy presente en los jóvenes del momento en el que estaba escribiendo la película. Y para mí fue una necesidad ya en ese momento hablar de este fenómeno que se repite, que como muchas tragedias de este país se repite de vez en cuando de una manera cíclica, y que es de alguna manera la demostración de que en Colombia estamos de alguna forma obligados o resignados a vivir tragedia tras tragedia, y las cosas, por muy absurdo que nos parezca, se siguen repitiendo. Aquí en este país no aplica esto de que el que conoce la historia no la repite, sino que estamos condenados a repetirnos a pesar de todo. Y creo que ese es un discurso que también atraviesa la película, de golpearnos con esta mirada, golpearnos con esta realidad, para si se puede tomar una acción, pero también para ver que está ahí. Fenómenos que a veces creemos que no están vigentes, están ahí presentes. Gabriel, uno escucha siempre Ciudad Bolívar, pero hay mucha cercanía con Soacha. ¿Hay procesos similares
¿Conoce algo de eso? Sí, hay procesos sociales similares porque son lugares que están muy cercanos, son lugares que están conectados en términos geográficos, en términos culturales. Y el tema de las limpiezas y los fenómenos sociales con los jóvenes, incluso con los mismos adultos, la falta de autoridad, lo nebuloso que existe también en ese concepto de autoridad existe en los dos lugares. Son fenómenos que en el caso de la película está ambientada en Ciudad Bolívar porque necesitábamos ponerle una cara, ponerle un lugar, pero que se dan allá, se dan en Soacha, se dan en muchas partes del mundo. Resuena el fenómeno en muchas partes del mundo. Y creo que en ese sentido darle un sentido de metáfora al lugar, por eso la película se llama como el barrio donde sucede. Creo que hay una necesidad o por lo menos una intención de ver a partir de este concepto del lugar estos fenómenos particulares que ocurren, que pueden ser ahí o en cualquier otra parte. Ya. Bueno, no se puede desconocer que Bogotá lleva ya varios años de gobiernos de alcaldías de izquierda, donde no se puede desconocer que han habido procesos de inclusión. No han sido, bueno, una película, me imagino que en la medida que usted hizo su película estaba pensando también en un proceso de inclusión, de visibilizar esos rostros, esas realidades, pues para evitar que se repitan a futuro. A pesar de todos esos procesos de inclusión, la cosa sigue igual, la situación sigue igual. Sí, es que yo creo que el tema político no es suficiente para evitar una tragedia de estas o para evitarnos como este sino trágico que tenemos culturalmente los colombianos, todos los colombianos. Creo que hace falta algo más, una transformación social, cultural de fondo, que no se puede dar simplemente por un movimiento político, no se puede dar simplemente por una administración de turno. Creo que es una cosa mucho más profunda de cultura, algo que se ha hablado mucho en Bogotá durante muchos años, de cultura ciudadana. Tiene que entenderse un poco más allá, tiene que entenderse como una buena mirada del otro, que es lo que nos hace falta a todos, de saber mirar al otro, saber entenderlo, para poder ser mucho más solidarios, mucho más generosos entre nosotros, sin que eso sea una frase de cajón, sin que eso sea un lugar común, simplemente saber entender las necesidades del otro para que en esas necesidades también nos reflejemos nosotros, y desde ahí comienzan los cambios. Y creo que una película como esta, como Estrella del Sur, puede ayudar a ver al otro, a entender al otro, no como un lugar común, no como una cifra, no como una estadística, sino que puede llegar a algo más, a entenderlo como una persona que también sufre, que también se emociona, que también tiene problemas, que fue de alguna forma lo que me pasó a mí. Yo recuerdo que la primera vez que fui a Ciudad Bolívar, que iba a trabajar, yo iba muy prevenido, yo iba con un montón de estereotipos en la cabeza que se cayeron por su propio peso, porque me di cuenta que es un lugar como cualquiera, es un lugar sobre el que se ha construido una narrativa desastrosa, pero que no tiene nada que ver con eso. Tiene mucho en común con muchos lugares, con todas partes del país, diría yo. Y ese tipo de estereotipos que yo superé a mi manera, creo que todos tenemos que superarlos. Y en esa medida, si todos nos vemos como parte de la misma construcción, pues vamos a poder llegar a algo por lo menos un poco más armonioso, donde se pueda trabajar, donde se pueda pensar. Y creo que ese es un escenario ideal. Bueno, quiero compartir una apreciación que yo tuve para la época que usted menciona en 1992. Pues era una época que también se hablaba mucho de las favelas de Brasil y la Comuna 13 de Medellín, y era como si en cada ciudad quisieran como tener su propia favela o su propia Comuna 13, y Bogotá la encontró bueno, los medios la encontraron en Ciudad Bolívar, porque empezó a hablarse de Ciudad Bolívar y con todos estos fenómenos pues, de desigualdad social, de limpieza social, todos los problemas del país, pero centrados en este lugar. Claro, no son fenómenos de esa época, sino que vienen mucho más atrás, sí, pero era como que cada ciudad tratara de buscar su propia favela o su propia Comuna 13. Pero más allá de Ciudad Bolívar, hay otro lugar que usted maneja en Estrella del Sur, y es la escuela, ¿sí? ¿Cómo es esa escuela que vive, o cómo se vive el espacio de la escuela en Ciudad Bolívar? Toda escuela es un caldo de cultivo, es un ecosistema por sí mismo donde convive un montón de gente, donde conviven historias muy particulares que funcionan dentro de la misma dinámica social, dentro de una especie de metáfora de lo que es ser adulto, que es un tema bien importante en la película.
Y en el caso de la escuela en Estrella del Sur tenemos gente que tiene como una especie de poderes, jóvenes que tienen sus propios poderes, sus propias dinámicas sociales, que intervienen en los otros, que tratan de poseer a los otros, que tratan de crear también una especie de figura de autoridad. Y en ese entorno tan complejo llega este ser extraño que es la maestra, una nueva profesora, una más, que llega a reemplazar a un profesor que asesinaron. Y cuando ella llega empieza a darse una transformación en ellos incluso en ella misma. Una transformación que, aunque no parece muy evidente en la película, sí se da, y se da en términos muy personales. Se da en cuanto hay una reflexión sobre el maestro también, hay una reflexión sobre cómo uno, al ser maestro, al ser docente, al enseñar, al orientar al otro, también puede aprender y transformarse. Para mí, en ese sentido, la escuela es un lugar de transformación, es un lugar de aprendizaje y de crecimiento, pero donde no todo es color de rosa, no todo tiene estos discursos tan hermosos, sino que hay una experiencia de vida muy fuerte, muy dura, que es lo que finalmente termina por formar a la gente. Vamos a ir a un corte para hacer unos anuncios institucionales y ya regresamos para seguir esta conversación con Gabriel. Bueno, continuamos este diálogo con Gabriel acerca de la película Estrella del Sur y su participación en Sin Excusa. Bueno, ya hablamos de la escuela, la película es una escuela también, ¿no? Sí. Donde se aprenden muchas cosas, y me imagino que usted lo tiene como escenario para eso, para aprendizajes y enseñanza. Pero sobre eso quiero hablar ahora, porque en su perfil veo que trabaja mucho el tema de la pedagogía audiovisual. Entonces me gustaría que en la parte final de pronto abordáramos ese tema. Otro lugar es el mar, que aparece en la historia. El mar siempre aparece en las escuelas, en los colegios, porque ese es el plan que se quiere hacer siempre. ¿Cuál es la figura de este escenario del mar en este grupo de muchachos? Pues el mar es una obsesión que tenemos los rolos, yo no sé por qué, y eso parte de ahí, parte de una obsesión personal que yo tengo con esa figura poética que llama a la calma, que llama a la paz, que es una cosa muy anhelada y muy lejana para quienes estamos en el interior del país. Yo parto de esa metáfora de la experiencia personal que yo tuve cuando estaba en el colegio, de irnos a San Andrés a la excursión y ser como un momento de iniciación de alguna forma a una adultez que estaba comenzando. Ese es el sentido que tiene el mar para los muchachos en Estrella del Sur. Es la manera de independizarse, de saber que pueden irse lejos de casa y volver a salvo, pero también es ese encuentro, como pasa con una de las protagonistas de la película, con una figura poética, con una figura desconocida, que significa mucho para ella, que significa mucho en términos personales, y que parte también de algunos referentes cinematográficos, concretamente de esa figura que tiene el mar en Los 400 golpes de Truffaut, de ese lugar al que se escapa. Es un lugar que significa también como de alguna forma esa transformación, ese escape, ese lugar ajeno a mi casa, ajeno a ese lugar donde ellos están viviendo, y que es esperanza, de alguna forma, esperanza en medio de las cosas horribles que les ocurren, pero que está ahí, siempre abierto para ellos. Y bueno, y el nombre del barrio Estrella del Sur, ¿le encontró algún significado? Es decir, ¿cómo apareció el nombre del barrio? ¿Supo algo de eso? El colegio donde la rodamos se llama así, es la institución educativa Estrella del Sur. ¿Y el barrio es Estrella del Sur? Y el barrio es Estrella del Sur, y me pareció un nombre muy bonito. Es un nombre que, además, para ser el título de una película me pareció muy acertado, que dice mucho y no dice nada, y creo que eso es un buen título de una película. Pero sí, habla sobre todo este fenómeno del sur, ahora habla de todo ese concepto que tenemos aquí en Latinoamérica, en Bogotá también particularmente, de vivir en el sur, ser del sur, crecer en el sur. Eso es lo que encierra el título. Gabriel, por el perfil que he leído en la presentación de Sin Excusa, pues además de director, productor y guionista
de cine y televisión, pues, le ha dedicado parte de su vida a la educación. Es decir, usted es un pedagogo y bueno, aborda el tema de la educación en su historia, en su película. ¿Cómo es esa faceta suya? Bueno, yo no sé si soy un pedagogo, estoy ahí como dando mis primeros pasitos en la docencia. Realmente yo, desde que salí de la universidad, me he dedicado a la docencia, he encontrado en la docencia una oportunidad laboral, una oportunidad de estabilidad, pero que tiene que ver sobre todo con esta intención que uno siempre tiene de compartir el conocimiento. Yo veo la educación, sobre todo en esto de las artes y del cine, que es tan complejo, como una manera de compartir eso que aprendí yo en mi propio pellejo, y decírselos, compartírselos a mis estudiantes para que traten de no repetirlo. Y yo veo mi labor, yo trabajo sobre todo en talleres, en cursos de taller en las universidades. Yo veo mi labor en ese sentido como un acompañante, como alguien que está ahí para poner algo de experiencia, para dar un consejo, para proponer un referente, para decir está bien, está mal, vaya por ahí, vaya por allá. Pero creo que ese es el rol que uno tiene, y en ese sentido uno también se transforma mucho. Yo he venido aprendiendo con los años que uno como docente no debe ponerse arriba de los estudiantes, no debe ponerse como yo tengo la experiencia y sé más que ustedes, que es cierto de alguna forma, pero uno también está aprendiendo de ellos. Uno aprende de esas miradas frescas que a veces tienen los muchachos, de esa manera desenfadada como hacen las cosas, y para mí eso es lo más enriquecedor. Yo veo la experiencia que yo he tenido en las universidades como un aprendizaje constante, y lo que yo aprendo allá lo aplico en las películas que hago, lo aplico en los procesos que hago. Conozco gente muy interesante, conozco gente muy pila que a veces trabaja conmigo, y creo que es una cosa muy enriquecedora. ¿Y entonces el papel de la profesora ahí, se identifica algo con ella? Me identifico en su entrada a un mundo desconocido, y creo que yo lo hice sin pensarlo, porque yo en ese momento apenas estaba empezando, yo estaba recién graduado de la universidad cuando empecé a escribir Estrella del Sur, y viéndola ahora, con el paso del tiempo, ahí están como inquietudes mías sobre la relación humana que uno tiene con los estudiantes, la relación de impotencia que uno a veces tiene con ellos, la relación emocional que uno alcanza a tener con ciertas realidades de sus alumnos. Creo que ahí hay un montón de elementos de ella, el encuentro con ese lugar desconocido que es Ciudad Bolívar. Muchas cosas de ella están puestas ahí porque son cosas que yo siento o sentí alguna vez en la docencia o en el encuentro con este lugar. Esta es su primera película, Gabriel. ¿Qué otros proyectos vienen en camino? En el campo cinematográfico, porque me imagino que ha trabajado otras propuestas audiovisuales, pero así películas de ficción. Bueno, ahorita estamos en preproducción de un largo que se titula Autogol, que es la adaptación de una novela de Ricardo Silva, que es muy conocido por ser columnista del Tiempo. Es una película sobre el asesinato de Andrés Escobar en el contexto del Mundial del 94, contada desde el punto de vista de un hipotético asesino. Esa película está en proceso, está en preproducción. Esperamos rodarla el próximo año. Nos vamos a dedicar, así como con Estrella hubo una preproducción muy extensa, con esta también, para llegar bien planeados, bien juiciosos al rodaje. Ese es el proceso que estoy haciendo ahora, y también estoy escribiendo otro proyecto. Yo estoy haciendo la maestría en escrituras creativas en la Nacional, y ahí estoy haciendo la que sería la tercera película dentro de esta carrera, que tiene que ver con el tema del Palacio de Justicia, la toma del Palacio de Justicia. Que a propósito hay una película Siempre Viva. Siempre Viva. Sí, tuve la oportunidad de verla ayer y me parece como interesante. Es decir, el cine como instrumento de la memoria, de construir una memoria, pues usted lo está haciendo con esta película, porque pues todo lo que pasa en Ciudad Bolívar, sobre eso hay que dejar registro. Y bueno, ahora viene una película sobre Andrés Escobar, que son historias que no se tienen que quedar ahí en la memoria, pues, para que los colombianos pues tengamos unos referentes de las cosas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ve la realidad del cine colombiano? Que es decir, por un lado se vienen haciendo este tipo de historias sobre acontecimientos, sobre realidades del país en su gran diversidad, y hay otros que piensan en historias para la industria, el entretenimiento. ¿Cómo ve ese balance del cine colombiano? Yo creo que es un momento muy afortunado. Yo creo que gente como yo, que puede hacer sus películas, que de alguna forma son muy personales,
y otras personas que quieren contribuir a la industria con otro tipo de películas, creo que eso es una cosa que hay que aprovechar. No hay que irse ni hacia un lado ni hacia el otro. Hay que saber entrar en ese esquema de producción para tratar de ganar público. Creo que lo único que nos hace falta es enamorar a nuestro público, porque estamos contando muchas historias muy diferentes, pero la gente sigue con ese imaginario de es que el cine colombiano son narcos y violencia. Y uno habla con la gente y todo es eso, y uno va a ver, y el cine colombiano no es eso. Por lo menos el cine colombiano contemporáneo tiene muchas más historias, muchas más cosas que contar, y creo que eso es lo que hace falta trabajar. Todos tenemos la oportunidad de hacer películas, sean buenas, malas, regulares, eso no importa, pero tenemos la oportunidad de hacerlas, compartirlas con la gente. Necesitamos inventarnos una estrategia, entender a nuestro público para saber cómo podemos crearle la necesidad de ver películas colombianas. Y creo que en ese sentido también es muy importante no apuntarle solo a las salas de cine, sino también creer en la televisión, por ejemplo. Creer en la televisión como una manera de proyectar las películas, como una manera de llegarle al público que ahí está para nosotros, está a nuestro servicio, hace parte del negocio, hace parte de la industria y hay que aprovecharlo. Tenemos que buscar otros canales de distribución, experiencias como por ejemplo Sin Excusa, ayudan a encontrar nuevos públicos y pues el que no aproveche esta coyuntura, creo que después va a ser muy complicado que pueda hacer una película. Hay que saberla aprovechar. Y en el caso de Estrella del Sur, pues que ya me imagino que ha pasado por muchos festivales, ¿qué circuitos han trabajado pues para dar a conocer la película? Nosotros tuvimos la oportunidad de rotar la película por un circuito tradicional de festivales. Comenzamos en el Festival de Huelva, en España. De ahí pasamos a Cartagena, a un circuito de festivales latinos en Estados Unidos. Hemos ido a un par de muestras en Sudamérica. Ahorita estamos en la fase de explotar la película en televisión, sobre todo en Estados Unidos. Hemos tenido unas muestras en Polonia. Y estamos buscando ampliar el mercado, aquí en Colombia también, la película pues pasa por Señal Colombia, y estamos en ese proceso. Y la película obviamente también hace 2 años, en mayo del 2013, tuvo su salida a salas, donde pudimos aprovechar también ese fenómeno tan bonito que es ir a una sala de cine a ver una película y donde tuvimos pues una cantidad de espectadores importante, ajustada al perfil de la película, que también nos ayudó mucho a visibilizarla y evidencia de eso es que 2 años después me llaman para venir a Sin Excusa. Creo que en esto hay que ser muy pacientes, en esto hay que ser muy tosudos de alguna forma y tener fe. Esto es un asunto de fe muy importante. Bueno, pues Gabriel, agradecerle por estos espacios de conversación y pues comentarle que también pues, hay ideas de, así como el cine fue allá a la escuela a contar esta historia de Estrella del Sur, también hay proyectos que quieren llevar el cine colombiano ya finalizado como obras cinematográficas al aula para hacer procesos de alfabetización, ¿no? Qué bueno. Y ahí nos encontramos. Entonces agradecerle, Gabriel, y pues, nos vemos en un próximo programa.